en un rincón olvidado de un pueblo andaluz, donde el sol acaricia los tejados de terracota y los olivos susurran con el viento, vivía Parveen, una maestra jubilada de 72 años. Durante décadas, su vida había sido un torbellino de responsabilidades. Enseñar a generaciones de niños, organizar eventos comunitarios, cuidar de su familia. Pero tras la muerte de su esposo, el bullicio que una vez definió su existencia se desvaneció, dejando un vacío que la asustaba. Decidió mudarse a una pequeña casa en las afueras del pueblo, rodeada de campos dorados y silencio. Al principio, la soledad le parecía un enemigo invisible, un eco de todo lo que había perdido. Parveen no estaba acostumbrada a estar sola. En su juventud, soñaba con escribir historias, pero la vida siempre tuvo otros planes: un matrimonio, hijos, una carrera. Ahora, en esta nueva etapa, el silencio de su hogar le resultaba ensordecedor. Una mañana, mientras ordenaba un viejo baúl, encontró una caja de madera con una cerradura oxidada. Dentro había una libreta amarillenta, su diario de juventud. Las páginas estaban llenas de sueños olvidados, relatos de aventuras, poemas sobre el mar, promesas que una joven Parveen se había hecho a sí misma. Al leerlas, sintió una punzada de tristeza, pero también una chispa de curiosidad. ¿Quién era esa joven soñadora? ¿Podría volver a encontrarla? Decidió llevar el diario al porche, donde el sol calentaba las baldosas. Mientras leía, las palabras la transportaron a un tiempo en que su corazón era ligero. Una frase en particular la detuvo: escribiré un libro que inspire a otros a soñar. Parveen cerró el diario y miró los campos. Por primera vez, la soledad no le pareció un castigo, sino una oportunidad. Ese día comenzó a escribir de nuevo, garabateando ideas en un cuaderno nuevo. Las historias fluían, inspiradas en los niños a los que había enseñado, en los cuentos que su madre le narraba, en los paisajes de su pueblo. Pronto, Parveen encontró un propósito en la biblioteca local. Aunque al principio solo iba a buscar libros, la bibliotecaria, una joven entusiasta llamada Clara, la convenció para leer cuentos a los niños del pueblo. Los pequeños se sentaban en círculo, con los ojos brillantes, mientras Parveen narraba aventuras de dragones y héroes. Cada palabra que pronunciaba la conectaba con esa joven que una vez soñó con escribir. Los niños la adoraban, y ella, sin darse cuenta, comenzó a sanar. La soledad ya no era un vacío, era un espacio donde podía crear, reflexionar y redescubrirse. Una tarde, mientras organizaba sus notas, Parveen encontró una carta que había escrito a los 20 años, dirigida a su futuro yo. No dejes de soñar, pase lo que pase, decía. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, pero no eran de tristeza, eran de determinación. Decidió que cumpliría esa promesa. Durante meses, trabajó en un libro de cuentos infantiles, cada relato inspirado en las lecciones de su vida: valentía, amor, resiliencia. Cuando terminó, lo presentó tímidamente a Clara, quien insistió en publicarlo localmente. El día del lanzamiento, el pequeño salón de la biblioteca estaba lleno de niños, padres y vecinos. Parveen, nerviosa, leyó el primer cuento. Al terminar, los aplausos resonaron y un niño pequeño le entregó un dibujo de un dragón que había inspirado su historia. En ese momento, Parveen entendió que la soledad no la había aislado. Le había dado el valor para compartir su voz. Su libro, titulado Cuentos del Silencio, se convirtió en un tesoro para el pueblo, y ella en una inspiración. La soledad que una vez temió se había transformado en el lienzo donde pintó sus sueños más profundos, demostrando que el silencio puede ser el comienzo de un nuevo capítulo. En el mismo pueblo donde Parveen había encontrado su voz, vivía Akram, un ex militar de 75 años cuya vida siempre había girado en torno al deber. Durante décadas sirvió en el ejército, luego cuidó de su familia y tras jubilarse se convirtió en el pilar de su comunidad. Siempre estaba disponible, ayudando a vecinos con reparaciones, asistiendo a reuniones familiares, organizando fiestas locales. Pero aunque su puerta nunca estaba cerrada, Akram sentía un cansancio que no explicaba. Cada compromiso, cada sí que decía,
Parecía robarle un pedazo de sí mismo. Una tarde, tras regresar agotado de una celebración que no disfrutó, se sentó en su patio y por primera vez se preguntó, ¿cuándo había vivido para sí mismo? Akram siempre había creído que decir no era egoísta. Criado en una familia donde el sacrificio era virtud, aprendió a anteponer a los demás. Pero a los 75 años, con el tiempo corriendo más rápido, empezó a ver su vida como una pintura incompleta. Recordó su juventud, cuando soñaba con ser pintor, llenando lienzos con colores vibrantes. La guerra, el matrimonio y los hijos habían guardado esos pinceles en un cajón olvidado. Ahora, mirando las estrellas, decidió que era hora de recuperar ese sueño. Al día siguiente, transformó un pequeño cuarto de su casa en un estudio, compró lienzos y pinturas, y con manos temblorosas comenzó a pintar. Al principio, sus trazos eran torpes, pero cada pincelada le devolvía algo perdido. Pintaba los olivares del pueblo, los rostros de sus nietos, los recuerdos de su infancia. La soledad del estudio no era aislamiento, era libertad. Sin embargo, decir no a los demás fue más difícil. Cuando declinó una invitación a un evento, sintió culpa, pero al pasar esa tarde pintando, descubrió una paz que no conocía. Poco a poco, aprendió a establecer límites. Rechazaba compromisos con amabilidad, explicando que necesitaba tiempo para sí. Algunos vecinos no lo entendieron, pero Akram ya no buscaba su aprobación. Un día, Clara, la bibliotecaria, lo invitó a exponer sus pinturas en una muestra local. Akram dudó. Sus obras eran personales, vulnerables. Pero aceptó, llevado por una chispa de valentía. La exposición fue un éxito inesperado. Sus lienzos, llenos de emoción cruda, conmovieron a los visitantes. Allí conoció a Javier, un joven artista que admiró su trabajo. Javier y Akram comenzaron a reunirse semanalmente, compartiendo café y conversaciones sobre arte. Javier le enseñó técnicas modernas, pero también le mostró cómo el arte podía sanar. Akram, a su vez, compartió historias de resiliencia que inspiraron al joven. A través de estas charlas, Akram entendió que los límites no lo alejaban de los demás, lo acercaban a relaciones auténticas. Sus pinturas, expuestas en la biblioteca junto al libro de Parveen, se convirtieron en un símbolo de su transformación. Una noche, mientras colgaba un nuevo lienzo en su estudio, sintió una ligereza que no había conocido en décadas. Había aprendido a valorar su tiempo, a proteger su energía, a vivir para sí mismo sin culpa. Su familia, al principio desconcertada, comenzó a respetar su espacio, y sus nietos pidieron aprender a pintar con él. Akram sonrió, sabiendo que decir no a lo que lo agotaba le había permitido decir sí a lo que lo llenaba de vida. La soledad que una vez temió se había convertido en el lienzo donde pintó su libertad. En el corazón del pueblo, donde las calles empedradas se llenaban de risas infantiles, vivía Shahid, un hombre de 80 años que alguna vez fue el alma de cada celebración. Conocido por su carisma, Shahid organizaba bailes, jugaba dominó en la plaza y era el primero en llegar a cualquier evento. Pero con los años, el bullicio de las multitudes comenzó a pesarle. Las charlas superficiales, las risas forzadas, las reuniones interminables lo dejaban vacío. A los 80, Shahid decidió simplificar su vida. Redujo sus compromisos sociales y se enfocó en lo que realmente importaba: conexiones profundas con las personas que amaba. Al principio, su cambio desconcertó a todos. Sus hijos, acostumbrados a verlo rodeado de gente, temían que estuviera deprimido. Los vecinos cuchicheaban, llamándolo el ermitaño. Pero Shahid no estaba solo, estaba siendo selectivo. Decidió dedicar su tiempo a quienes lo entendían de verdad: su hijo mayor, su vecino Luis y una vieja amiga por correspondencia. Cada semana pasaba una tarde con su nieto, Miguel, de 12 años. Sentados en el porche, Shahid le contaba historias de su juventud, cómo construyó su primera bicicleta, cómo se enamoró de su esposa, cómo sobrevivió tiempos difíciles. Miguel escuchaba con los ojos abiertos, absorbiendo cada palabra. Estas charlas no solo acercaron a Shahid y Miguel, también le dieron a Shahid un propósito. Contar sus historias lo hacía sentir vivo, como si estuviera tejiendo un legado. Pero no todos entendían su nueva forma de vida.
Una vez, un viejo amigo lo acusó de darse por vencido. Shahid sonrió y explicó: «No me he rendido, solo elijo lo que llena mi corazón». Su sinceridad desarmó las críticas. Pronto, Luis, su vecino, comenzó a visitarlo para jugar ajedrez. Esas partidas, llenas de risas y reflexiones, eran más valiosas que cualquier multitud. También retomó su correspondencia con Ana, una amiga de la universidad, cuyas cartas le traían recuerdos y nuevas perspectivas. Un día, Miguel llegó con una idea: grabar las historias de Shahid para un proyecto escolar. Shahid, aunque reacio, aceptó. Miguel lo entrevistó durante semanas, capturando relatos de amor, pérdida y esperanza. Cuando el video se presentó en la escuela, se volvió viral en el pueblo. Los vecinos, que antes juzgaban su soledad, ahora lo veían con admiración. El video tocó corazones, y muchos comenzaron a visitarlo, no para llenar su tiempo, sino para aprender de su sabiduría. Shahid, sin embargo, mantuvo sus límites, priorizando sus momentos con Miguel, Luis y Ana. Inspirado por el impacto de sus historias, Shahid y Miguel decidieron crear un pequeño podcast, Voces del Tiempo. Cada episodio presentaba a un anciano del pueblo compartiendo sus lecciones de vida. La biblioteca, donde Parveen y Akram ya habían dejado su huella, se convirtió en el centro de grabación. Shahid descubrió que su soledad selectiva no lo había aislado, lo había conectado con lo esencial. Sus charlas con Miguel se convirtieron en un puente entre generaciones, demostrando que un solo vínculo profundo vale más que 1000 superficiales. Una noche, mientras escuchaba su podcast con Miguel, Shahid sintió una paz profunda. Había encontrado equilibrio. La soledad le dio claridad y sus pocas conexiones auténticas, propósito. Su vida, antes llena de ruido, ahora resonaba con significado. Los vecinos ya no lo llamaban ermitaño, lo veían como un sabio. Shahid sabía que elegir la profundidad sobre la cantidad no era aislamiento, sino una forma de honrar su verdad. En el silencio de sus días, había construido un legado que viviría más allá de él. En el mismo pueblo donde Parveen encontró su voz, Akram pintó su libertad y Shahid tejió conexiones profundas. Vivía Nadia, una viuda de 77 años, que buscaba sentido tras la pérdida de su esposo, Manuel. Durante 50 años, su vida había girado en torno a él, sus risas compartidas, sus paseos al atardecer, sus silencios cómplices. Cuando Manuel falleció, el silencio que quedó no era cómplice, era abrumador. Nadia temía que la soledad la consumiera, pero en el pequeño jardín trasero de su casa encontró un refugio inesperado. Cada planta, cada flor, se convirtió en un lienzo donde pintó su duelo, su esperanza y su redescubrimiento. Al principio, cuidar el jardín era una forma de llenar el tiempo. Nadia arrancaba malas hierbas, regaba rosales y podaba arbustos, recordando cómo Manuel amaba esas flores. Pero con los días, el jardín se transformó en algo más. Cada planta parecía contar una historia. Los lirios simbolizaban sus días felices, los cactus, las dificultades superadas. Nadia comenzó a pasar horas allí, no solo trabajando, sino reflexionando. Sentada en un banco que ella misma construyó, observaba el amanecer y dejaba que los recuerdos fluyeran. En esos momentos, entendió que la vida no se trataba de correr tras el próximo evento, sino de habitar plenamente el presente. Cada mañana Nadia seguía un ritual. Caminaba entre las plantas, tocaba las hojas, respiraba el aroma de la tierra. Este acto consciente la anclaba. Recordaba los errores que había cometido, los sueños que dejó atrás, las alegrías que aún la esperaban. El jardín le enseñó que vivir con intención no requería grandes gestos, sino atención a los detalles. El canto de un pájaro, la textura de un pétalo, el calor del sol. La soledad que una vez la aterró se convirtió en un espacio sagrado donde se reencontró consigo misma. No estaba huyendo del mundo, estaba aprendiendo a vivir en él de una manera más profunda. Un día, un vecino, impresionado por la belleza de su jardín, le sugirió participar en un concurso local de jardinería. Nadia dudó. Su jardín era personal, un santuario privado, pero algo en su interior la empujó a aceptar. Preparó el espacio con cuidado, no para ganar, sino para compartir un pedazo de su alma. El día del concurso, los jueces quedaron cautivados por la armonía de sus flores y la historia que cada rincón contaba.
Nadia ganó el primer premio, pero lo que más la conmovió fue ver a los niños del pueblo correteando entre sus plantas, riendo. En ese momento, sintió a Manuel a su lado sonriendo. Inspirada, Nadia comenzó a escribir un blog, El Jardín de los Momentos, donde compartía reflexiones sobre la vida consciente. Sus palabras, simples pero profundas, resonaron en el pueblo. Parveen, Akram y Shahid, cuyos caminos ya habían transformado la comunidad, la apoyaron. Parveen donó copias de su libro a la biblioteca, Akram expuso un lienzo inspirado en el jardín de Nadia, y Shahid grabó un episodio de su podcast con ella, donde hablaron de encontrar paz en la quietud. Juntos, estos 4 ancianos demostraron que la soledad no era aislamiento, sino una puerta hacia la autenticidad. El pueblo cambió. Los vecinos comenzaron a valorar los momentos pequeños, a establecer límites, a buscar conexiones profundas. La biblioteca, ahora un centro de sabiduría, albergaba talleres donde Parveen enseñaba escritura, Akram arte, Shahid narración y Nadia jardinería consciente. Nadia, sentada en su banco al amanecer, sintió una paz inmensa. Había aprendido que la vida, en su esencia, era una colección de instantes vividos con amor. Su jardín, como las vidas de sus amigos, era un testimonio de que la soledad podía florecer en propósito. Cuando Nadia cerró los ojos una última vez, años después, el pueblo la recordó no como una viuda solitaria, sino como una sabia que enseñó a vivir despacio. Su jardín, cuidado por los niños que ella inspiró, siguió creciendo. Un recordatorio eterno de que la verdadera riqueza está en los momentos que elegimos habitar plenamente.